Momento tan especial. Decía David en uno de los salmos: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, uno de los más grandes deseos que caracteriza a cualquier cristiano es su deseo de estar en la casa de Dios. Decía David: como el gorrión busca nido cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, así anhela mi alma tus santos. Esta tarde, mis estimados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la predestinación. Uno de los temas más hermosos, sin lugar a dudas, uno de los temas más mal entendidos en nuestro tiempo actual, la predestinación. Y busquemos en nuestras Biblias, mis estimados hermanos, Efesios capítulo 1, su versículo 5, y si leemos desde el versículo 3, voy a leer desde el versículo 3 para que tengamos una idea de lo que el apóstol Pablo habla. Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual los hizo aceptos en el amado. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra esta tarde. Ahora solo te quiero pedir que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que nos enseñes, querido Señor, esas grandes verdades que están ocultas en tu preciosa palabra. Abre nuestros oídos, nuestros ojos. Queremos ver a Cristo a través de tu santísima palabra. Ahora, Señor, bendícenos de acuerdo a tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En amor, habiéndonos predestinado. En esta frase, mis estimados hermanos, se esconde lo más maravilloso que podemos haber imaginado de un Dios tremendo, un Dios grande, poderoso, sin igual. ¿Cómo es que Dios pudo amarme? ¿Qué vio en mí? Hermanos, no hay una explicación por la cual uno podría decir: bueno, Dios vio en mí esto. Si Dios hizo esa elección desde antes de la fundación del mundo, yo ni siquiera existía, ni mis padres ni mis abuelos, es más, ni el planeta Tierra existía. Y Dios ya me había predestinado para ser su hijo. Y ya había predestinado la manera como iba yo a ser su hijo, por medio de Jesucristo. Además, lo que Él hizo,
Lo hizo porque a Él le plació hacerlo. El puro afecto de su voluntad quiere decir porque a Él le pareció. Y aquí entra otro tema que estaremos tocando en estos estudios doctrinales, como es la soberanía de Dios. Pero por hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la predestinación y vamos a ver las maravillas que se han hecho presentes en nuestra vida porque Dios tuvo a bien predestinarnos en la persona de su Hijo y convertirnos, como dice el siguiente pasaje, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó no porque somos de una religión, secta o denominación, nos aceptó porque estamos en el amado. Y hermanos, esta tarde, recordando un poquito lo que hemos visto hasta hoy, rápidamente quiero decirles, mis estimados hermanos, que fuimos predestinados, y esto es maravilloso, las maravillas de la predestinación. Fuimos predestinados y elegidos para ser santificados y para que Dios nos vea como obedientes y luego ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todo esto lo vimos en el estudio anterior, en donde nos dimos cuenta cómo es que Dios preparó todo para mí, sabiendo que somos imperfectos, que no obedecemos. Encontré con una publicación en el Facebook que decía que Dios lo único que quiere es que obedezcamos su palabra. Eso es cierto. Pero también está la gran realidad de que nadie, humanamente hablando, ha obedecido la palabra de Dios. Y ahí surgió un problema. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios como obedientes? Por medio de Dios. Él obedeció en mi lugar. Y al venirse a vivir conmigo, ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues entonces Dios me mira como obediente. Pero luego dijimos, surge el problema de mis debilidades, de mis fracasos. Bueno, pues Dios solucionó eso al rociarnos completamente con la sangre de Jesucristo y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué les parece? Sencillamente maravilloso. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hasta hay una alabanza de la adoración ahí. Y dice: gracia y paz sean multiplicadas. Bendito sea el Señor. Pero también hablamos, mis estimados hermanos, de que al ser predestinados tenemos derecho a una herencia maravillosa, sencillamente extraordinario. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él, porque todo está en Él. No en una secta, no en una religión o denominación, sino en Cristo. Y aquí lo importante es estar en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, dice, en Él, asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido que predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y vuelve a aparecer la palabra predestinación y vuelve a aparecer la palabra el designio de su voluntad. Nos predestinó porque a Él le plació y de esa misma manera me hizo heredero. Dice el apóstol Pablo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Qué maravilloso Dios que tenemos. Ahora, predestinados para vivir una vida de buenas obras que han sido preparadas, prediseñadas por Dios mismo. No soy yo quien las hace, es Dios quien las hace en mi vida. Volvemos a lo mismo. ¿Y cómo es que Dios me ve como si yo las hiciera cuando yo tengo serias debilidades? Bueno,
es que ya no vivo yo. Eso debemos tener claro los cristianos. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y si aún sigo viviendo yo, entonces estoy en un grave problema. Si sigo viviendo yo, quiere decir que yo no le he entregado mi vida a Cristo. Pero si se la he entregado, Cristo se vino a vivir a mi vida y quien vive está Él. Y Él preparó buenas obras para que yo ande en ellas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, hermanos, sencillamente maravilloso. Y lo siguiente, hermanos, fuimos predestinados para ser bendecidos, santos y sin mancha. Efesios 1, 3 al 4, el pasaje que leímos hace un momento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué tal? Toda bendición espiritual a nuestro favor, de parte de Dios. Y esta bendición nos lleva hasta los mismos lugares celestiales con Cristo. Y el versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí continuamos con el versículo 5, que el amor habiendo destinado para ser adoptados hijos suyos, conforme al designio de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Verdad? Es bonito esos versículos. Si quiere, pueden memorizarlo. Son una bendición, de veras. Pero fuimos predestinados, hermanos, para esas grandes cosas. Pero también fuimos predestinados, mis estimados hermanos, en amor, para ser adoptados. Alguien se enamoró de nosotros. Y ese alguien sí sabe amar. Preguntaba yo, que es muy bonito cuando alguien nos dice que nos ama. Creo que es la razón por la cual nos casamos, ¿verdad? Dimos nuestro brazo a torcer. Pronto descubrimos que ese amor era más una ilusión que algo real. Y es que así es el amor humano. El amor humano no tiene nada que ver con el amor eterno de Dios. Dios sí sabe amar. Y Él sí sabe amarnos de una manera espléndida, eterna y con gran fidelidad. Al grado tal de que si nosotros fuimos infieles, Él sigue siendo fiel. Y fuimos predestinados en amor. Eso es algo hermoso. El versículo 5 que acabamos de leer hace un momento, de Efesios capítulo 1, lo declara. Dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Ese sí es amor del bueno, hermano. Hoy llegamos a otra maravilla. Otra maravilla de la predestinación que se ha hecho realidad en la vida del cristiano. Y es que fuimos predestinados para ser preparados como vasos para recibir misericordia. Se tiene la idea allá afuera de que Dios es como un Dios, ¿verdad? que nomás está vigilando a alguien, ¿verdad? Y en el momento que comete un error, comete un pecado, ahí lo elimina. Es más, muchos hasta llegan a creer que Dios lo quita del libro de la vida, borra su nombre del libro de la vida, le quita salvación y lo manda derechito al infierno. Eso tal vez sería posible si a nosotros Dios no nos hubiera preparado como vasos de misericordia. Quiero que vean esto. Precisamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 22,
y versículo 23. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Vean usted. Ahora sí, aquí está el versículo. Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Aquí vamos a ver que hay vasos de ira, vasos de misericordia. Y así como Dios ha preparado vasos para la ira, también Dios ha preparado vasos para misericordia. Vean, vamos al siguiente versículo. Vean esto. El versículo 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia. ¿Sí se cuenta lo que está aquí diciendo la palabra de Dios? Por alguna razón que aún no podemos entender ahora, porque esto ocurrió desde antes de la fundación del mundo, en que Dios me eligió a mí. Dios me eligió a mí para ser un vaso que iba a recibir misericordia. Y así como Dios también ha designado vasos para la destrucción y para la ira, a nosotros Dios les plació designarnos como vasos de misericordia. Aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Más claro no puede estar. Si retrocedemos un poquito al versículo anterior, vean cómo Dios preparó también vasos para la ira. ¿Y qué? Dice el pasaje. ¿Y qué? Esa frase hace resaltar la soberanía de Dios. No podemos discutir con Dios. Porque cualquiera puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué haces eso? Porque a uno lo predestinas para vasos de ira y otros para vasos de misericordia. ¿Por qué? Y dice el apóstol Pablo, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios así lo quiso. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Pero luego sigue diciendo en el versículo 22. Vea lo que dice el versículo 22. Y queriendo Dios mostrar su poder y su gloria, dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para gloria. Así como hay vasos para ira, para destrucción, hay vasos para gloria y para misericordia. Esta es otra maravilla. Nunca vamos a poder entender por qué Dios hizo eso. Como dice el apóstol, según el puro designio de su voluntad. Porque a Él así le plació. Hermanos, qué maravilla, ¿no le parece? Pero sigamos viendo más maravillas respecto a la predestinación. Vea esto. Predestinados, mis estimados hermanos, para ser elegidos por la soberana gracia de Dios. Fue su gracia, fue su soberanía. Únicamente yo no hice nada, nadie puede hacer nada. Romanos 9:11. Vean lo que dice el Señor en su santa palabra ahí. Pues no habían aún nacido. Vean, está hablando de Jacob y Esaú. Dos bebés que están en el vientre de la mamá. Aún falta varios meses para que nazcan. Y los dos bebés están inocentes en el vientre de la mamá.
Y Dios ya había elegido a uno de ellos para su gloria. Y otro lo había elegido para deshonra. ¿Por qué hace Dios eso? Su soberanía. No hay otra explicación. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Como que Dios nos abre un poquito los ojos y nos da a entender algo muy tremendo en este caso que ocurrió. Cuando Dios mismo dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero ¿cómo, Señor? Si aún estaban en el vientre de mamá, no habían hecho ni bien ni mal. Y dice Dios, en este pasaje dice, es para que entiendas que lo que tú has recibido no es porque tú te lo hayas ganado, sino porque yo te lo he dado de pura gracia. Tu perdón, tu salvación, tu vida eterna, tu santificación, tu redención, tu justificación, tu adopción, todo te lo he dado por pura gracia. No porque te lo has ganado, no porque eres merecedor a ello, porque si así fuera, ¿qué mal habían hecho Esaú? ¿O qué bien había hecho Jacob? Para que Dios se expresara a uno de ellos como a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cuál es el propósito? Hacernos ver y que entendamos perfectamente que todo lo que Dios da, lo da por pura gracia, por su misericordia y por su voluntad para con nosotros. Tremendo. ¿Les parece? Saber que Dios me eligió desde antes que yo pudiera hacer algo bueno o malo. Porque lo que he recibido yo de Dios no es por ser bueno o porque era yo muy malo. Fue por su gracia, por su misericordia, porque Él me amó, tal como dice el hermoso cántico. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Solo por eso. Predestinados para ser elegidos por el Señor Jesucristo. Vea usted esto. Juan capítulo 15, versículo 16. Hay veces que nosotros pensamos, Señor, yo elegí al Señor, yo elegí servir al Señor, yo elegí el camino de Dios, yo elegí amar al Señor, hermanos. Y vamos a darnos cuenta de que tal vez no fuimos nosotros los que elegimos al Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor aquí. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice? Fuimos nosotros los que elegimos al Señor. Fuimos nosotros los que dijimos, yo voy a seguir a Jesús. No, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Vea qué cosa tremenda. A veces nosotros cometemos ese error, ¿verdad? Y nos ponemos en primer lugar. Decimos, yo recibí a Cristo. Yo elegí servir al Señor. No, hermano, nosotros no hicimos nada. Él fue el que hizo todo. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. ¿Acaso yo elegí ser predicador? No, yo no quería ser predicador, hermano. Yo quería aferrarme a trabajar. Decía yo, si sigo trabajando duro y hasta el domingo trabajando, decía yo voy a tener buena casa, buen carro. Y en ese momento como que Dios me cortó las alas.
Y me dijo, es suficiente. Yo te he elegido a ti para que vayan, y vean esto, y llevéis fruto. ¿Se da cuenta, hermano? Nuestros planes no son los planes de Dios. Hay veces yo le doy gracias a Dios. Hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Dios quiere frutos permanentes, vidas que agraden su nombre, no únicamente un día a la semana, sino toda la vida, cada momento. Y una vez que nosotros empezamos a producir para Dios, aquí hay una promesa. Vea lo que dice el Señor. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué cosa? Hermanos, Dios quiere cristianos que den fruto. Para eso los eligió. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, hasta el día que te plazcas llevarme a tu santísima gloria, yo te seguiré alabando, yo te seguiré adorando, tal como dice un cántico de unos hermanos que cantan muy bonito. Yo te seguiré amando, yo te seguiré adorando. En las pruebas y en las luchas, yo te seguiré amando. Porque para eso fuimos elegidos, para eso fuimos predestinados. El camino del Calvario nunca ha podido ser pavimentado. El camino del Calvario está sembrado de espinas, está sembrado de dolor, está sembrado de sufrimientos, y al final una cruz, un sepulcro, pero luego viene la resurrección. Hermanos, así que no desmayemos, dice el apóstol Pablo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que de Él recibiremos recompensa, si es que no desmayamos. Gloria a Dios, hermanos. Y continuando con este estudio maravilloso de la palabra de Dios, fuimos predestinados por el Señor Jesucristo para no ser del mundo. Yo recuerdo antes que se fuera la abuelita Paula, y ella estaba hablando de mi enfermedad y de las enfermedades y de personas que se fueron a la eternidad. Y yo platicando, la última vez que platiqué con la hermanita Paula, yo le dije, hermana, es que el ser humano no llegó para quedarse. El ser humano, al igual que nosotros, son peregrinos con un destino eterno. Somos peregrinos que van de paso. En algún momento, lo queramos o no, tenemos que irnos. Les digo, la única diferencia que hay entre nosotros, los cristianos y el mundo, es que nosotros hemos elegido a dónde queremos ir a pasar la eternidad. El mundo sencillamente no ha elegido y por consiguiente, pues su destino es la condenación eterna. Pero hermanos, el Señor Jesucristo nos eligió para no ser del mundo. Quiero que vean esto. En San Juan, capítulo 15, versículo 19. Vean que dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 15, su versículo 19. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hermanos, ¿por qué el mundo no quiere al Señor? ¿Por qué el mundo no nos quiere a nosotros? Es que no somos del mundo.
Porque si fuéramos del mundo, hermanos, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, aquí está, sino que yo los elegí del mundo. Qué bueno es saber eso. Yo, al igual que todos los seres humanos, iba a una eternidad sin Dios, sin fe, sin esperanza, rumbo a un castigo eterno. Pero en ese momento el Señor Jesucristo vino y me eligió, me predestinó. ¿Sí? Y dice, por supuesto que tiene un precio, el aborrecimiento del mundo. Y muchas veces no solamente el mundo lo aborrece, aún entre el pueblo que se dice cristiano, sufrimos cierto desprecio, aquellos que predicamos la sana doctrina. Hermanos, continuando con lo siguiente: predestinados por el Señor Jesucristo para ser instrumentos escogidos. A veces cuando pensamos en instrumentos, luego pensamos en guitarras, teclados, bajo, batería, los instrumentos para glorificar al Señor. Está bien, ¿ya? Es bonito, lo bueno que tuviéramos un conjunto nosotros para la alabanza de los cánticos, sería muy bonito. Yo siempre he dicho por qué Dios destruyó, o sea, por qué Dios no nos permitió tener nuestra rondalla, el maligno se atravesó, ¿verdad? Muy bonito que iba esto. ¿Sí? Porque algo que a Satanás le desagrada es la alabanza al Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Fuimos predestinados por el Señor Jesucristo para ser instrumentos escogidos. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hechos capítulo 9, 15. Vea usted lo que dice ahí la palabra del Señor. Cosa maravillosa, hermano. Dice Dios hablando del apóstol Pablo. Vea lo que dice la palabra. Hechos 9, 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ya. Instrumento escogido me es este. Por cierto, el Señor está hablándole a un siervo llamado Matías. Y le está diciendo: vete a la calle, vete a la ciudad de Damasco, a la calle fulano de tal. Vas a encontrarte con un hombre que se llama Saulo de Tarso. Vas a poner las manos encima, él va a hacer su decisión por Cristo y en ese momento va a recibir el Espíritu Santo. Y Matías como que le pone un pero al Señor. Y dice: pues Señor, pero por si no lo sabes, te voy a recordar quién es este personaje. Saulo de Tarso, ¿me estás hablando? Sí, sí, Señor, Saulo de Tarso. Bueno, pues él es un perseguidor de la iglesia. Ha asolado las iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora está en Damasco, especialmente para acabar con la iglesia pequeñita que está aquí en Damasco. Nosotros estamos escondidos, no queremos ni verlo. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi estimado Matías? Yo ya cambié el corazón de ese hombre. Hermanos, qué maravilla cuando el Señor llega a la vida, ¿verdad? Cambia por completo la vida de una persona. En la mañana hablábamos acerca de la fe de Jesús y la gran diferencia que hay con la fe común. La fe común no cambia a nadie. La persona sigue siendo igual. Es como el trigo y la cizaña. El trigo da fruto, la cizaña pura cáscara. Pero cuando la fe de Jesús llega a un corazón, hermano, Dios dice: a este yo lo he escogido, a Saulo, para que sea mi instrumento para llevar mi nombre. Vean, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes poderosos y también a los hijos de Israel. Vaya tremendo.
De ser un perseguidor que odiaba a los cristianos, hermano, Pablo se convirtió en el más grande predicador de la palabra. Hoy tenemos sus cartas. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón, Hebreos. Cartas del apóstol San Pablo, que hablan con una claridad acerca del Evangelio, que por cierto muchos hermanos ignoran estas cartas. Y por eso hay tanta confusión respecto a la salvación, respecto a la redención, santificación, justificación. Pero el Señor para eso eligió a San Pablo, al apóstol Pablo. Dice, el Señor le dijo a Matías, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y por cierto, Ananías llega, ¿verdad? No era Matías, era Ananías, así aparecen los nombres, por eso me vino a mi mente ese nombre, Matías, Ananías. Ananías llega, y efectivamente ahí está Pablo, ya está mansito, hermanos. Por cierto, está ciego. Ha escuchado la misma voz de Dios y ha tenido la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y por cierto, con sus ojos humanos no pudo soportar lo que lo ciego. Y entra Ananías, pone sus manos sobre él. Pablo recibe al Señor Jesús, es lleno del Espíritu Santo y comienza un ministerio en todo el imperio más grande que había en aquel entonces. ¿Cómo era? El imperio de Roma, el imperio romano. Tan es así que el apóstol Pablo en su último viaje misionero llega hasta lo que hoy conocemos como España, no sin antes pasar por todas las grandes ciudades del imperio romano sembrando el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios cuando elige a alguien, cuando predestina a una persona. Lo elige para ser instrumento escogido. Gloria a Dios, hermanos, qué maravilla. Predestinados por el Señor Jesucristo para ser vestidos como escogidos. No, es que esto está algo maravilloso. El cristiano no está desnudo, el cristiano está vestido. ¿De qué cosa? Vamos a verlo ahora mismo. Para ser vestidos como escogidos. Vean, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice aquí la palabra del Señor. Dice Colosenses capítulo 3, su versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y aquí está. ¿Cómo debe ser vestido el cristiano? Y esta vestidura la ha dado el Señor. ¿Cómo? Como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vean, la vestidura del cristiano. Por cierto, estos son los frutos del Espíritu Santo. Vestidos pues como escogidos, como predestinados de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, hermanos. Sencillamente asombroso. Ya casi finalizamos. Predestinados por el Señor. Predestinados por el Señor, hermanos, para conocer nuestra elección. Yo quiero poder decir, oiga, ¿cómo le hago yo para saber que yo he sido elegido? Si te he hecho esa pregunta, ¿puedo yo saber que he sido elegido por Dios? ¿Puedo yo saber que soy vaso de misericordia?
Y el apóstol Pablo aquí contesta en 1 Tesalonicenses 1:4. Dice, ¿qué dice la palabra? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué? Por supuesto que es posible conocer nuestra elección. ¿Cómo? Tal como lo dirá el Señor, por sus frutos, hermanos, por sus frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar bueno. Por sus frutos se conoce el que es de Dios, el que es de Cristo, el que ha sido predestinado. Un versículo más, 2 Tesalonicenses 2:13. Predestinados para ser agradecidos por nuestra elección. Entra la gratitud del cristiano. 2 Tesalonicenses 2:13. Vean lo que dice. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde antes del principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Tenemos algo de que ser agradecidos, hermano? Por supuesto que sí. El hecho de haber sido elegidos, el hecho de haber sido predestinados. Y dice el apóstol, siempre debemos dar gracias a Dios por haber sido elegidos, por haber sido predestinados desde el principio para disfrutar de esta salvación que ahora tenemos, para disfrutar de esta santificación que ahora disfrutamos y que es obra del Espíritu Santo por la fe en la verdad. Gloria a Dios, hermanos. Motivo de gratitud haber sido elegido por Dios para salvación. Hermanos, qué maravilloso es el Dios, lo más grande que tenemos. Y qué grandes y maravillosas son tus obras, decía David. No las puedo explicar. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra y por ese misterio tan grande como es la predestinación. El hecho de haber sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti, sencillamente es algo que escapa a nuestra razón, nuestro conocimiento. ¿Cómo es que en amor nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad. ¿Cómo es que nos predestinaste para ser aceptados en el amado? Sencillamente, grande es tu obra, Señor, para con nosotros, y grande tu misericordia, y tu gracia es infinita. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos damos cuenta de las grandes obras que tú has hecho en nuestras vidas. Y por eso te adoramos, por eso te bendecimos, y por eso te damos gracias siempre. Y siempre te adoraremos y te amaremos. Y aún en el cielo, cuando estemos contigo, será nuestra gloria postrarnos ante tus pies y bendecir tu nombre por lo maravilloso que has sido con nosotros. ¿Qué importa que tengamos que sufrir, que padecer, si tenemos un destino maravilloso y presente? Porque eso estuvo en tu mente desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por tu palabra y bendice a mis hermanos esta tarde. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios.